bien hallados a Sintoniza Europa. Uno de los graves problemas del gobierno en este momento es la cantidad de normativa europea no traspuesta, y además la que ha sido traspuesta se ha hecho sin tener en cuenta que la Unión Europea ha ido produciendo legislación permanentemente, legislación que ha ido modificando la anterior y actualizando las iniciales directivas y reglamentos publicadas. Por dar un dato que sea significativo, al finalizar el gobierno Zapatero había unas 50 directivas y reglamentos importantes que habían superado el plazo de transposición. En el momento de la moción de censura que dio el inicio al período de Pedro Sánchez, en el gobierno esa cifra se acercaba a 200. Y además podemos asegurar que fue en el periodo del gobierno Rajoy cuando se produjeron las mayores cesiones de soberanía del Estado en toda la historia de la Unión. Traspasos de competencias, muchos de los cuales aún no se han traspuesto. Competencias, es decir, soberanía. El cuello de botella actual hay que tomarlo como una oportunidad, más que como un problema. Sencillamente toca pagar ahora facturas que España asumió en gobiernos anteriores y aprovechar para crear un Estado más moderno y más justo. Y ello las asumió, esas cesiones de soberanía, con informes positivos de los grupos de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Tiene, pues, cierta ironía ver al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox votar contra la transposición de normas que instigaron y aplaudieron en Bruselas. El próximo gran impacto se va a producir en el momento en que se tenga que transponer la Directiva 2019/1937 de whistleblowers. Si descontamos la Directiva 2019/1024 de acceso a la información pública. La primera debe estar traspuesta antes del 16 de diciembre y la segunda tenía que transponerse antes del 15 de julio, ambas de 2021. Luego, están ambas en vigor y la segunda, además, es aplicable directamente, sin anestesia. Finalmente, y eso es extraordinariamente importante, la ley crea la primera Agencia Nacional del Derecho de la Unión, agencia que, por lo menos, se ocupará de todos los muchos temas de la directiva. Lógicamente, a la manera europea, no española. Será la superagencia. Eso quiere decir que muchas de las instituciones estatales, autonómicas e incluso municipales quedarán absorbidas por esta macroagencia, total o parcialmente, al pasar sus competencias a esta institución de ámbito nacional. Como se puede ver, en la norma, la Agencia de Protección de Datos sería una de ellas y buena parte del Tribunal de Cuentas, de las agencias antifraude, de competencia o de sanidad también. Es preciso advertir que será una agencia independiente, pero con un poder omnímodo y por norma el brazo de la Comisión en cada estado. Y también será el marco de trabajo del ámbito de la Fiscalía Europea. Si el vídeo lo consideras interesante, compártelo y se agradece que te suscribas al canal activando la campanita. Espero tus opiniones. Buenas tardes.